Juana de Arco, una joven campesina que desafió el destino y se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la historia de Francia, sigue inspirando a generaciones. Su historia no solo es fascinante por su valentía y liderazgo, sino también por las fuerzas políticas y religiosas que se entrelazaron en su corta vida. Nacida en una pequeña aldea francesa en el año 1412, Juana creció en un país devastado por la Guerra de los 100 años, un conflicto que no solo debilitó a Francia políticamente, sino que dividió profundamente a su pueblo. Lo que hace que la historia de Juana sea tan sorprendente no es solo su juventud, sino su convicción inquebrantable. Afirma haber sido guiada por visiones y voces celestiales, mensajes que la impulsaron a luchar por la libertad de su patria. Pero, ¿cómo es que una adolescente sin experiencia militar ni estatus social logró liderar un ejército y cambiar el curso de una guerra que ya llevaba más de 100 años? En este video, exploraremos cómo Juana de Arco emergió de las sombras de la historia, desafiando las expectativas de su tiempo. Analizaremos su fe inquebrantable, su increíble ascenso al poder, y cómo su legado sigue resonando en el mundo moderno. Desde sus primeras visiones hasta su captura y ejecución, el viaje de Juana es una mezcla de coraje, misticismo y tragedia que ha dejado una marca indeleble en la historia de Francia y del mundo. Si te fascinan las historias de heroísmo y determinación, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí exploramos cómo figuras como Juana de Arco no solo cambiaron el curso de la historia, sino cómo sus acciones aún influyen en nuestras vidas hoy. Vamos a profundizar en su increíble historia y lo que su legado nos puede enseñar. Parte 1. Fe y visión. Juana de Arco afirmó que, a los 13 años, comenzó a recibir visiones divinas de figuras como San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Estas voces le indicaron que tenía una misión sagrada: liberar a Francia de la ocupación inglesa y asegurar la coronación del delfín Carlos VII. En un tiempo donde las supersticiones y las creencias religiosas dominaban la sociedad, sus visiones no solo impactaron a las masas, sino que convencieron a figuras poderosas de la corte francesa. Este es un aspecto crucial para entender la historia de Juana de Arco. Las visiones divinas no solo le dieron una misión clara, sino que fueron el fundamento de su legitimidad. En una época de desesperación para Francia, las palabras de Juana trajeron esperanza, y muchos la vieron como una enviada de Dios. Pero ¿cómo una joven campesina convenció a un príncipe y a su corte de que era la clave para la salvación de su país? Para los historiadores, las visiones de Juana siguen siendo un tema de debate. Algunos creen en la autenticidad de sus experiencias espirituales, mientras que otros sugieren que podrían haber sido fruto de una profunda convicción religiosa o incluso de alguna afección psicológica. Sin embargo, lo que no se puede negar es el impacto que estas visiones tuvieron en Juana misma y en aquellos que la rodearon. Además de las visiones, otro factor importante en la legitimidad de Juana fue el contexto histórico en el que vivía. Francia estaba profundamente dividida, con regiones enteras bajo control inglés y borgoñón, y el rey Carlos VII no había sido coronado. En este entorno de incertidumbre, la aparición de Juana representaba una figura de esperanza. No era solo una líder religiosa, era un símbolo de la resistencia francesa contra la opresión extranjera. Para muchos franceses, su fe inquebrantable parecía ser una señal del favor divino. El impacto emocional que Juana tuvo en las tropas también es significativo. Sus palabras y creencias no solo unificaron a los soldados, sino que revitalizaron su moral. La fe y la religión desempeñaron un papel crucial en la vida medieval, y los soldados franceses no eran la excepción. Al ver a Juana como una enviada de Dios, los soldados recuperaron el valor y el sentido de propósito que habían perdido tras años de derrotas. Su sola presencia en el campo de batalla era percibida como una bendición. Sin embargo, no todos en la corte estaban convencidos. Los consejeros del delfín Carlos VII se mostraron inicialmente escépticos de las afirmaciones de Juana, desconfiando de que una simple campesina tuviera visiones divinas. No obstante, tras someterla a múltiples interrogatorios y exámenes eclesiásticos, finalmente la aceptaron como una figura legítima y clave para la causa francesa. El respaldo del clero y de Carlos VII fue crucial para que Juana pudiera acceder al ejército y liderar las campañas militares. Un detalle interesante es que Juana nunca atribuyó sus éxitos a sí misma, sino a las voces que la guiaban.
Esta modestia reforzó la creencia de que su misión era verdaderamente divina. En una época donde los líderes militares buscaban gloria personal, Juana se diferenciaba al enfocarse en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Su rechazo a cualquier crédito personal la hacía aún más convincente ante los ojos del pueblo y las tropas. El papel del simbolismo en la figura de Juana es otro aspecto fascinante. No solo era una líder militar, sino una encarnación viviente de la lucha de Francia por su libertad. En un tiempo donde las mujeres rara vez desempeñaban roles militares o políticos, su presencia era revolucionaria. Rompía con los moldes de género establecidos y desafiaba las normas sociales. Su armadura y estandarte se convirtieron en símbolos de resistencia y fe, algo que resonaba profundamente en una Francia desgarrada por la guerra. A lo largo de su vida, Juana mostró una notable habilidad para manejar no solo los aspectos espirituales, sino también los políticos. Sabía cómo presentar su causa, no solo como un conflicto militar, sino como una lucha entre el bien y el mal. Esta narrativa polarizadora la convirtió en una figura aún más poderosa, porque sus seguidores no solo luchaban por un trono, sino por la voluntad divina. Esta dicotomía entre los elegidos por Dios y los enemigos de Dios fortaleció la determinación de las tropas francesas. Finalmente, es importante recordar que, a pesar de las dudas y críticas, la historia ha reconocido a Juana de Arco como una de las figuras más influyentes de su tiempo. Su capacidad para combinar la fe y la estrategia militar sigue siendo estudiada hoy en día, y su legado como mártir y santa continúa inspirando a quienes ven en ella un ejemplo de determinación y sacrificio. Parte 2. La estratega militar. Lo que sorprendió aún más a sus contemporáneos fue su habilidad en el campo de batalla. A pesar de no tener formación militar formal, Juana mostró un increíble talento táctico y una valentía que inspiró a sus tropas. La batalla más famosa de Juana fue el sitio de Orleans, un momento decisivo en la Guerra de los 100 años. Contra todo pronóstico, lideró a sus tropas hacia una victoria que marcó un punto de inflexión en la guerra. Su mera presencia en el campo de batalla era una fuente de inspiración para los soldados, quienes creían que estaban bajo la protección divina. Pero, ¿qué fue lo que hizo a Juana tan efectiva como líder militar? Parte de su éxito se debe a su audacia. No tenía miedo de liderar desde el frente. Esta determinación y su disposición a tomar riesgos la convirtieron en una figura clave para revivir el espíritu de las tropas francesas. A menudo, los historiadores se preguntan si su éxito fue debido a su habilidad táctica o al fervor religioso que inspiraba en los demás. Su ascenso militar fue meteórico, pero como toda estrella brillante, también fue fugaz. Tras varios triunfos, su captura por los borgoñones en 1430 marcaría el inicio de su caída. La habilidad militar de Juana de Arco no solo sorprendió a sus contemporáneos, sino que también desafió las expectativas de su tiempo. En una era dominada por líderes militares entrenados desde la infancia, Juana, sin formación militar, demostró una capacidad asombrosa para dirigir estrategias en el campo de batalla. Uno de sus momentos más brillantes fue el sitio de Orleans. Aquí, su valentía personal y fe inquebrantable no solo impulsaron las tácticas, sino que infundieron una moral renovada en las tropas francesas, dándoles una ventaja emocional y estratégica en momentos críticos. En el campo de batalla, Juana rompió las convenciones al liderar desde el frente. Esta acción audaz no solo demostró su compromiso con la causa, sino que también inspiró a sus tropas a luchar con un fervor renovado. A diferencia de los líderes que dirigían desde la retaguardia, Juana entendía que su presencia física era crucial para elevar el ánimo y dar fuerza a sus soldados. Aunque algunos generales poseían mayores conocimientos técnicos, pocos podían igualar su capacidad para despertar un fervor casi religioso en sus hombres. La importancia de la religión en sus campañas no puede ser subestimada. Juana se consideraba un instrumento de la voluntad divina, lo que influyó profundamente en su manera de dirigir. En lugar de apoyarse en complejas estrategias militares, su enfoque era directo y audaz, confiando en que el favor de Dios le proporcionaría la victoria. Este enfoque, aunque arriesgado, funcionó, como lo demostró en Orleans, donde desafió las convenciones militares y logró una victoria clave contra los ingleses. Sin embargo, no se puede ignorar que su éxito también fue político. Al ganar batallas cruciales,
como la de Orleans, Juana fortaleció no solo al ejército, sino también la legitimidad del delfín Carlos VII, facilitando su coronación en Reims. De esta manera, su habilidad militar se entrelazó con su misión política, consolidando el apoyo a Carlos en un momento de gran incertidumbre para Francia. Este fue un paso vital para la eventual victoria de los franceses en la Guerra de los 100 años. Juana también tenía una habilidad innata para entender la psicología de la guerra. Sabía que, en muchos casos, la batalla no solo se libraba con espadas, sino también con la mente. Sus mensajes y discursos, cargados de simbolismo religioso, no solo elevaban el espíritu de las tropas francesas, sino que también sembraban miedo en las filas enemigas. Los ingleses veían en ella a una hereje, pero muchos también la temían como una figura dotada de poderes sobrenaturales. Sin embargo, su estilo de liderazgo directo también tenía sus limitaciones. Tras varias victorias, comenzó a chocar con los comandantes militares más tradicionales, que desconfiaban de su falta de formación y enfoque temerario. Estos desacuerdos contribuyeron a su eventual captura, cuando fue traicionada y vendida a los ingleses. Sin el apoyo militar adecuado y sin la protección de sus aliados, su caída era inevitable. El final de la carrera militar de Juana fue abrupto, pero su impacto en la historia de la guerra es innegable. Su habilidad para inspirar a las tropas, su uso audaz de la fe como herramienta estratégica y su capacidad para liderar batallas decisivas la colocan entre las figuras militares más influyentes de la Edad Media. Parte 3. Juicio y martirio. La captura de Juana por las fuerzas borgoñonas fue el principio de su trágico final. Entregada a los ingleses, fue juzgada por herejía en un proceso que muchos historiadores consideran políticamente motivado. Durante su juicio, Juana fue sometida a un intenso interrogatorio por parte de la Iglesia y aunque se mantuvo firme en sus creencias, fue finalmente condenada a muerte. El juicio de Juana de Arco es un episodio fascinante y sombrío de la historia medieval. El proceso fue más una farsa que una búsqueda genuina de la verdad. La Iglesia y los ingleses la veían como una amenaza, no solo militarmente, sino también ideológicamente. La idea de una mujer, joven y sin educación formal, liderando a un ejército y proclamando que tenía el favor divino, era inaceptable para muchos en el poder. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue quemada en la hoguera, convirtiéndose en mártir. Tenía solo 19 años. El juicio de Juana de Arco no solo fue un ataque contra su persona, sino también una condena simbólica contra todo lo que representaba. El proceso estuvo dominado por la política, y los ingleses, desesperados por desacreditar a una figura que había unido a Francia, utilizaron a la Iglesia para lograr sus objetivos. A pesar de la intensa presión, Juana nunca renegó de sus creencias ni de sus visiones. Durante los interrogatorios, mostró una notable claridad y coraje, lo que hizo que su condena fuera aún más trágica. Uno de los aspectos más dolorosos del juicio fue la forma en que la Iglesia se posicionó en su contra. Aunque algunos clérigos simpatizaban con su causa, la institución se inclinó ante los intereses ingleses, acusando a Juana de herejía y de travestismo, por su hábito de usar ropa de hombre en el campo de batalla. Estas acusaciones fueron manipuladas para presentarla no solo como una rebelde política, sino también como una desviada de las normas religiosas. La herejía, más que cualquier otro cargo, era lo que los ingleses usaban para justificar su ejecución. El juicio fue una clara farsa. No hubo imparcialidad ni búsqueda real de justicia. Juana fue juzgada en Rouen, una ciudad bajo control inglés, y estuvo siempre rodeada de enemigos. Aunque algunos registros históricos muestran que hubo intentos de defenderla, como cuando fue preguntada sobre si estaba en la gracia de Dios, su destino ya estaba sellado. Su respuesta, si no lo estoy, que Dios me ponga en ella, y si lo estoy, que Dios me guarde, fue vista como un testimonio de su fe inquebrantable. La muerte de Juana fue un acto de brutalidad política. El 30 de mayo de 1431, fue quemada en la plaza del mercado de Rouen ante una multitud, y sus cenizas fueron arrojadas al Sena para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación. Su martirio tuvo el efecto contrario al que esperaban sus enemigos. En lugar de deslegitimar su causa, la convirtieron en una mártir y símbolo de la resistencia francesa. Con el tiempo,
la opinión pública sobre Juana cambió drásticamente. En 1456, en un proceso de rehabilitación impulsado por Carlos VII, se declaró que su juicio había sido injusto y nulo. La Iglesia, que inicialmente la condenó, terminó por canonizarla en 1920, transformándola en una santa venerada por millones. Este proceso de transformación, de hereje a santa, refleja los complejos intereses políticos y religiosos que rodearon su vida y su muerte. El martirio de Juana no solo significó su muerte física, sino el nacimiento de su leyenda. A pesar de que los ingleses trataron de borrar su existencia, su memoria perduró y su figura se convirtió en símbolo de lucha, fe y patriotismo. Juana demostró que incluso las fuerzas más poderosas del mundo no pueden apagar la luz de una persona decidida. Conclusión. El legado de Juana de Arco va mucho más allá de su vida corta pero impactante. Después de su muerte, fue rehabilitada en un juicio posterior y finalmente canonizada como santa en 1920. Hoy, es vista como un símbolo de coraje, fe y determinación. ¿Qué podemos aprender de la vida de Juana de Arco? Su historia nos recuerda el poder de la convicción, de seguir adelante incluso cuando todo parece estar en contra. En un mundo moderno lleno de incertidumbre, el espíritu de Juana sigue inspirando a aquellos que buscan cambiar su destino. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para más historias fascinantes como esta. ¿Qué opinas sobre la influencia de Juana de Arco en la política y la religión? Déjanos tus comentarios y participa en la conversación.